Vamos a abrir capítulo 4 del libro de Nehemías. Capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Miserable, dice también una versión. ¿Qué hacen estos miserables judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonitas, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el eslabón, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue determinada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Gloria al Señor. Hay que leer todo el capítulo, pero por razones de tiempo no lo voy a leer completamente. Pero hemos ido tocando domingo a domingo algún capítulo de este libro, tremendo libro de Nehemías. Y cuando nosotros miramos este capítulo, si hubiera que ponerle un título a este capítulo, sería los enemigos o la oposición del enemigo al proyecto de Dios. Y hemos ido hablando de ese proyecto de Dios, el proyecto que el Señor nos ha mandado a hacer a todos, el mismo proyecto. La verdad es cosa que en alguna oportunidad, en alguna vez, interpretamos la voluntad del Señor sobre la base humana, y era una interpretación bastante humanista de la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios se centraba fundamentalmente en los seres humanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y había una centralidad, un fundamento humano con respecto a esa voluntad, pero nosotros, a medida que vamos profundizando el estudio de las Escrituras, vamos teniendo mayor luz o mayor revelación y entendemos que hay una sola voluntad. No hay 7,000 millones de voluntades, hay una sola, y esa es la de Dios. Y cuando nosotros oramos al Padre Nuestro, nos queda más que claro: venga tu reino y hágase tu voluntad.
Y no dice, hágase nuestra voluntad. Y el Señor Jesús dejó claro, Padre, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tú. Entonces hay una sola voluntad. Y esa es la voluntad de Dios. Lo que no significa que nosotros no tengamos voluntad, porque se nos dio voluntad, pero nuestra voluntad tiene que estar centrada a la voluntad de Dios. La voluntad suprema que debe sobresalir sobre todas las cosas es la voluntad de Dios. Y cuando uno ora la oración del Padre Nuestro, cuando uno ora en la mañana, yo en la mañana orando, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, en la vida de mis familiares, de los creyentes, en la vida de los líderes, la vida de la iglesia, la vida de los pastores, la vida de la nación, etcétera, aplicando esto a todas las áreas de nuestra vida y de la sociedad. Porque, ¿qué es mejor? ¿Ver la voluntad de Dios en una nación que ver la voluntad del diablo en una nación? Si nosotros, como nos dice la Escritura, que debemos orar por la paz de Israel y orar por la paz de todas las naciones, ¿qué mejor cuando una nación está en paz? Amén. Y esa paz es una falta de conflicto. No hablo de la paz humana, hablo de la paz de Dios. La paz de Dios estaba representada por una palabra que es la palabra hebrea shalom. Muchos de nosotros conocemos esa palabra y a veces saludamos shalom. Y shalom significa no ausencia de problema, sino significa que Dios soberanamente está controlando todo. Porque hoy día en Israel hay guerra, hay misiles, hay muerte. Y muchos hablan de la shalom de Dios en Israel. Dios está con Israel. Pero dice, bueno, están mandándole cohete, cohete y cohete. Y es interesante que los cohetes no revientan. Que los cohetes de Hamás experimentan algo que es antinatural. Que en vez de bajar, los cohetes suben. Y en la medida que van subiendo por la presión se revientan. Por eso hay pocos muertos en Israel. Y escuchando las declaraciones de los judíos, todos dicen que Dios está peleando con ellos. Dios está peleando por ellos. Como ocurrió en la guerra de los 6 días, el año 76, 77 por ahí, que los judíos tenían una pequeña cantidad de aviones, pero los egipcios veían millones de aviones en los cielos. Y muchos dijeron, Dios está peleando por nosotros. Y la verdad las cosas que Dios no es un cascarrabia, que busca riña, busca pelea. Pero si hay algo que nosotros podemos entender de Dios, que Dios pelea por lo suyo. Lo que es de Dios, nadie lo quita. Sobre todo en el Antiguo Testamento hay mucho la expresión del sello, cuando el rey ponía el sello del anillo y ese sello estaba ahí, estaba representando propiedad. Y nosotros, queridos, hemos sido sellados. Capítulo 1 de Colosenses. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos propiedad de Dios. ¿Entiende? Somos propiedad de Dios. No cualquiera se mete con nosotros. Muchas veces el diablo se mete harto con nosotros porque nosotros ignoramos las Escrituras. Erramos las Escrituras y el poder de Dios. Entendiendo que nosotros hemos sido constituidos la propiedad de Dios. Por lo tanto, el diablo no se mete con nosotros a menos que pida la autorización. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. De tal manera que Satanás es el vencido, el que está controlado. No opera, no obra con toda la magnitud de su poder, porque está restringido por la obra, la gracia y el poder de la sangre de Cristo en la tierra.
y llegará un día que será atado por 1000 años, lanzado al abismo y guardado ahí. Pero cuando nosotros miramos el desarrollo de un proyecto, de una visión de Dios, tendrá oposición y el primero que se va a oponer es Satanás. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero por lo menos a mí me pasa, que cuando uno se propone de salir del estado en que está, de repente le llega la reflexión, ¿no? Dice, yo no puedo seguir igual. Yo no puedo seguir orando lo que oro. Si quiero ver cosas de Dios, no puedo seguir orando lo que oro. Si quiero que Dios me use, no puedo seguir de la manera que estoy. Entonces voy a producir un cambio. Voy a orar más. Voy a servir más a Dios. Mientras estuviste quieto, no experimentaste ni un problema. Pero en el momento que te dispusiste para consagrarte más, para servir más a Dios, se levantó el diablo y te comenzó a hacer la guerra. Porque mientras estés quieto, está bien. Satanás no tiene nada que decir. Bueno, siga quietito, nos canta la canción de cuna para que nos dormamos. Pero del momento que nosotros despertamos, y entiéndame, despertar en el sentido espiritual, o sea, llegamos a tener conciencia que nuestro espíritu depende de Dios, que nosotros no podemos ser independientes, no podemos tener la independencia, que solo soberanamente y soberano hay solo uno y es Dios. Y nosotros somos los únicos seres espirituales dependientes de Dios. Que cuando tratamos de independizarnos de Dios, no la pasamos bien. ¿Y qué significa independizarse? Significa ya no depender de Dios. ¿Y qué significa no depender de Dios? Significa dejar la oración. Porque la oración es la señal externa de que consideramos que hay que vivir sujeto a Dios. Depender de Dios en todo y en todas las cosas. La oposición del verso 1, cuando oyó Sanbalat, que eran los enemigos de Nehemías, dice que hicieron escarnio, se burlaron. Y muchas veces la burla es un factor, es un elemento que el diablo a veces usa para burlarse de nosotros. ¿Se recordarán ustedes la muerte de Jesús? La muerte de Jesús en la cruz. Todos los que estaban ahí, dice que hacían escarnio. Se burlaban de Jesús y los más osados llegaron a decirle, bueno, tú que decías que eras Señor, bájate de ahí. Pasando la raya, burlándose de aquel que había dicho que ponía la vida si quería y si no quería no la ponía, del que tenía el poder para levantar la vida de la muerte. Ahora los que habían buscado su momento para la burla, tenían ahí al Señor crucificado y hacían escarnio. Era más que burla. Algunos pasajes bíblicos dicen que hacían manifestaciones con las manos, con el cuerpo. No solo se burlaban, sino que hacían manifestaciones corporales que eran deplorables en la época. Así que no palabras solamente, sino que manifestaciones corporales para burlarse de aquel que había dicho que no moriría. De aquel que había dicho que el que esté muerto, si cree en mí, resucitará. Tú que decías, le recordaban lo que él mismo había dicho. Tú que decías, bueno, ahora sale de la cruz.
Hermanos, oposición siempre hay. Quien trabaje en el liderazgo, en la lideranza, en la obra de Dios y no considere que va a haber oposición, va a sufrir, va a pasar los tiempos difíciles, porque simplemente la obra de Dios tiene oposición. Pero mire, mirando el texto del capítulo 4, el verso 15, y dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos, cada uno al muro. Verso 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arco y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edifican en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y al oficial y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Por nosotros. Peleará por nosotros. Y yo creo que cuando nosotros desarrollamos este aspecto de la vida de fe en nuestra vida y estamos dejando que nuestra vida camine considerando siempre que Dios está a nuestro lado, que el Señor hará la obra de pelear en nosotros, de llevar esa obra de Dios adelante para que cada uno de nosotros sienta que el apoyo de Dios siempre está. Cuando nosotros miramos el verso 7 al 9, Satanás no solo usa la burla para oponerse, también usa la intimidación. Así que esos judíos que están levantando el muro, ¿ustedes creen que ese muro va a durar? Porque ¿de dónde salía el material? Las piedras. Las piedras estaban saliendo del muro anterior, del muro que ya había sido roto, quebrado y consumido a fuego por Nabucodonosor cuando por primera vez destruye Jerusalén. Verso 7. Pero aconteció que yendo Sanballat y Tobías y los árabes, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se enojaban mucho y conspiraron todo a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Así que el material comenzó a ser usado de las piedras anteriores y la intimidación era que de repente en cualquier momento puede caer los enemigos. Y de repente esta intimidación que Satanás trata de poner en nosotros, intimidarnos, tenernos entre el temor y la confianza. Así defino yo la intimidación. Uno está entre el temor y la confianza a Dios. Entre el temor de una enfermedad y la confianza de que no la tengo. Entre el temor de una situación que no la puedo controlar y la confianza de que Dios la controla. En términos neotestamentarios, el apóstol Pablo habla de la mente dividida. Y la mente dividida es el sentido de la ansiedad. La persona ansiosa tiene una mente dividida, piensa entre el temor y la confianza, entre que le va a ir bien y le va a ir mal. No está definida mentalmente. Y esa intimidación que muchas veces Satanás usa,
para hacernos que fundamentalmente no confiemos, no estemos confiando ni estemos seguros de lo que Dios está haciendo. Queridos, a veces nosotros cometemos errores, y muchos sin duda, pero con asuntos de la fe, el texto nos deja claro, y aquí nosotros debemos aprender un principio en Nehemías importante. De repente nosotros nos afanamos en lo que estamos haciendo. Llámele usted trabajo, familia, el nombre que le quiera poner. Y por ese afán desmedido, nosotros comenzamos a perder nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Nos afanamos tanto que ya no tenemos el tiempo para estar con Dios, ni recibir de Dios, conocer de Dios, saber que la voluntad de Dios es la que se ejerce, que soberanamente Dios está ejerciendo su voluntad en nosotros. Y nosotros nos cuesta mantener el equilibrio que Nehemías aquí entendió. Había que hacer el trabajo, sí, había que hacerlo. Había que pegar ladrillo, piedras, había que hacerlo. Había que coordinar quién debía hacerlo, había que hacerlo. Había que distribuir de todas las familias para que cada una se hiciera cargo linealmente de unos cuantos metros, había que hacerlo. Pero lo que no había que perder de vista eran los enemigos. No había que perder de vista que estábamos en una guerra, en una batalla, en una lucha en que los enemigos pueden caer de repente. ¿Y qué hace Nehemías? Distribuye el trabajo, pero cada uno de los que trabajaba, dice, unos trabajaban y los otros vigilaban. En una mano tenían las herramientas y en la otra mano tenían la espada. O sea, el muro hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, pero no hay que perder la vida de fe. Y créame que en eso de repente nosotros somos extremistas. Nos afanamos mucho con la pega al punto que perdemos la vida de fe. Al punto que comenzamos a dejar la vida de oración, la vida de la palabra, y comenzamos a conservar solo la comunión. Porque nos congregamos, no hemos dejado de congregarnos, algunos lo dejan, no hemos dejado de congregarnos, pero no estamos llevando la vida con la oración y la palabra, solo la estamos llevando con la de congregarnos. Y eso es muy importante y vital, la koinonía, la comunión, pero no es sustituto de la vida de fe a través de la oración y la palabra. Si nosotros podemos afanarnos en algo y estar afanado en aquello, pero nunca perdiendo de vista que hay que mantener la vida de fe con la oración. Así que con una mano la herramienta, la picota, con una mano la llana, con una mano el ladrillo, la mezcla, pero con la otra la espada. Con la otra la espada. Y la espada es una representación de la palabra de Dios. No nos olvidemos de la armadura. En una mano el escudo de la fe y el otro la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ese desequilibrio que nosotros a veces tenemos, que nos afanamos tanto en la pega, y no es problema que te afanes en la pega si estás afanado con Dios también. Pero nosotros no sabemos llevar eso equilibradamente. O nos afanamos en una cosa, ojalá estemos afanados solo con Dios. Pero lamentablemente nos afanamos con una cosa y comenzamos a perder lo otro de lo que Nehemías evitó que ocurriera. Los que edificaban el muro, verso 17, y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.
en una mano todo el quehacer de la casa y en la otra, la espada. En una mano todo el trabajo que hay que hacer, todo el trabajo y el desarrollo que hay que hacer, y en la otra, la espada. La espada. Esto nosotros tenemos que velar. Si descuidamos la espada, que es la palabra de Dios, descuidamos la Biblia, descuidamos nuestra comunión, nuestra relación con la palabra del Señor, nos vamos a terminar afanando solo por la pega o el quehacer. Lo que dijo simplemente Marta y María la hermana: mira, Señor, está afanada en sus cosas, en sus quehaceres, pero ese afán está superando, está trascendiendo la comunión con el Señor, la comunión con Jesús. ¿Acaso trabajar es malo? ¿Es malo o bueno trabajar? Bueno, es bueno. Libro de Tito: el que no trabaja ha negado la fe. Tesalonicense: el que no trabaja no coma. Pero ¿fuimos hechos para tener un trabajo o fuimos hechos para trabajar? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fuimos hechos para tener un trabajo o fuimos hechos para trabajar? Fuimos hechos para trabajar. Desde el Edén, Dios le dio la pega al hombre y lo hizo agricultor, labrador, para que labrara el huerto, lo cuidara, lo protegiera. Lo hizo para trabajar. Por eso que nosotros tenemos la tendencia a afanarnos rápidamente. Pero no solo era cultivar el huerto, sino que también era estar con el Señor, porque el Señor venía a media tarde cuando el sol se iba entrando y conversaba con Adán. ¿Se recuerdan? Dios conversaba con Adán, aun cuando Adán había terminado toda la tarea del trabajo del día. En la tarde el Señor venía para hablar con él. Por lo tanto, querido, el trabajo tiene importancia, sin duda que Dios se lo dio. Pero también tenemos que considerar el trabajo espiritual. En el Antiguo Testamento, el trabajo era el elemento más importante del hombre. El hombre no comenzaba con la oración, comenzaba con el trabajo. Eso era la ley. Porque en la ley el hombre no tenía que orar. El ser humano no tenía que orar. ¿Quién oraba? El sacerdote, el sumo sacerdote. Por lo tanto, yo podía entrar con la pega inmediatamente, como ocurre a muchos que se largan con la pega y se olvidan de orar, pensando que están en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya cambió. Primero no es el trabajo laboral, físico, primero es el trabajo con Dios. Primero es la comunión con Dios, Marcos 1:35. Y estando aún muy oscuro, el Señor dice que oraba. El Señor Jesús nos mostró que el trabajo que era prioritario y lo primero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo primero es el trabajo con Dios, la comunión con Dios. Trabajar, porque orar es trabajo. Predicar es trabajo. Los psicólogos dicen que una predicación son como 8 horas de trabajo normal de un trabajador. Por el nivel de concentración, por el nivel
de estudio que hay de la prédica durante los días anteriores, etcétera. Es trabajar. Es venir para estar simplemente con Dios. Por eso que no es raro para nada. Verso 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuélvele el bordón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo de la tierra de su cautividad. No cubra su iniquidad. Mire, cuando enfrentamos las diferentes situaciones del día, lo primero que debería venir a nuestra mente es el Señor. Señor, mira esta situación. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Volcar nuestro corazón a Dios. ¿Sabe que eso ocurre en forma automática, en forma instantánea, cuando nosotros ya hemos ejercitado la vida de fe, llevándola con la oración y la fe y la palabra? Cuando enfrentamos dificultades en forma instantánea, nuestra mente, nuestro corazón clama a Dios. Como Nehemías lo hace. Clamando a Dios ante una situación, expone la situación. Mira, Señor, cómo se burlan de nosotros. Permítame, unas cuantas veces yo he orado así. Mira, Señor, cómo estos se burlan de mí. Cómo estos hacen escarnio de mí. Cómo hablan de mí. Sin duda no oro como el Antiguo Testamento. Elimínalo, Señor. No, oro como el Nuevo Testamento. Señor, tenga misericordia. No puedo mentir que a veces se me viene la ley encima. Pero la Escritura dice que hasta el último hay que responder con el bien y no con el mal. Aunque tengamos la razón, aunque el Señor siempre, yo no sé por qué el Señor siempre me lo hace a mí, calla. Siempre el Señor me dice, calla, no te defiendas. Porque ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién pelea por ti? Dios pelea por nosotros. Verso 20 final. Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará. ¿Por quién? Por nosotros. El Señor pelea. Si nosotros nos aseguramos de llevar una vida de fe honesta, honrada con Dios, Dios nos va a apoyar. El día que esa vida sea una vida de pecado, un pecado encubierto, primero Dios lo sacará a la luz y segundo Dios te dejará de respaldar. Porque Dios, ¿a quién podría engañar a Dios? Hermano, ¿podremos engañar a Dios, ocultarle lo que hacemos? Nosotros creemos que sí, por eso lo hacemos. Pero a Dios nadie lo engaña. La oposición, el que se levante la oposición, cuando estamos llevando la obra de Dios adelante, cuando estamos llevando su visión, llevando su misión, sin duda que el diablo levantará oposición. Estos hermanos de la comunidad de Nehemías se llamaban Sanbalat, Tobías, que estaban contrario a Nehemías, contrario a toda obra de prosperidad que pudiera resultar como consecuencia el beneficio de los judíos de la época. Odiaban a los judíos, no querían el bien para ellos y trataban lo posible de poder atrasar la obra que Nehemías estaba llevando a cabo. Mire, a uno no le podrán gustar los judíos, como mucha gente antijudía, antisemita, pero de ahí que no le gusten los judíos y de ahí de hacer todo tipo en contra de los judíos no se los recomiendo. Si no, pregúntele al presidente Chávez. Te maldigo, Israel, desde mis entrañas. Ahí comenzó su cáncer, en las entrañas. Queridos, Dios pelea por nosotros.
No caigamos a la intimidación. Al quedarnos intimidados porque la situación es compleja, porque parece que el enemigo es más grande, parece que el problema es mayor, caemos en la intimidación. Yo estuve con mi hermano, el hermano que me queda varón. Usted sabe, murió mi hermano mayor. Aunque mis hermanos, la mayor es mi hermana que vive en los Estados Unidos. Claro, murió mi mamá, murió mi papá, murió mi hermano en menos de un año. Entonces de repente la familia comienza a preguntarse, ¿y quién viene ahora? ¿Cierto? Comienza la intimidación. Comienza a sentir el temor, el miedo de que el siguiente soy yo. Comienza uno a sacarse las conclusiones. Bueno, Dios es sabio. Y esta intimidación, en el caso de mi hermano, lo llevó al Señor, recibir al Señor. Pero estaba complicado. Tuve yo el viernes con él toda la tarde ahí, conversando muchas horas, animándolo de que del día que uno pone la vida en las manos del Señor, esa vida el Señor la protege. El Señor pelea por nosotros, ¿cierto? Así que, queridos, cuidado con la intimidación. Tuviste una enfermedad e inmediatamente a veces nuestra mente comienza a decir, bueno, esto será buena o no. Bueno, y si es mala, ¿quién te sana? ¿No es el Señor? ¿No se manifestó a Abraham como Jehová Rafé, el Dios que sana? Y si esa enfermedad te mata, bueno, estar con el Señor está mejor. Pero soy pastor, yo quiero ver mis nietos. Los verás. Si educamos bien a nuestros hijos, vamos a ver a los nietos aquí o allá. Termino con la otra maquinación del enemigo, el temor. La burla, la intimidación, el temor. Cuando nosotros vemos la oración de Nehemías, Señor, y ora Nehemías capítulo 1, verso 5 y siguiente la oración, ora al Dios temible. ¿Qué es el temor para Dios? Primera de Juan 4, 18, el perfecto amor echa fuera el temor. Salmo 27, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, en ti estaré confiado. Salmo 27, 1 y 2. ¿Qué dice Salmo 27, 1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma o de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Satanás, querido, usa mucho el temor. Yo le decía la otra vez, hay gente que nunca se logra desarrollar como individuo, como persona, por causa del temor. Hay gente que por el temor no puede subir a un avión. Tienen miedo a volar, cuando el medio de transporte más seguro es el avión. Claro, hoy día se están cayendo más seguido. Hay que comprar un seguro de vida. Pero es el medio más seguro. Si no, pregúntenle a Borgi, que tenía que tirarse unos 5 whisky para poder subir al avión. Medita esa parte. Y ni hablar de los demás temores, ¿no? La fobia a los animales, un montón. Pero fíjese, el temor más traumático es el temor al mundo espiritual.
¿Usted ha escuchado a la gente cuando dice, mire, si me muero o no me muero, no me importa? Hasta que están en una condición de muerte. Me ha tocado estar y asesorar, acompañar a personas que han dicho así, y que cuando pareciera que la muerte se acerca, el cambio es total. Yo no me quiero morir. No me quiero morir. El problema no es morirse, el problema es cómo enfrenta la muerte uno. Pero el temor es un elemento que usa Satanás. Después de la caída del hombre, cuando Adán peca, ¿qué hizo? Fue a esconderse. Y el Señor le preguntó, ¿por qué te escondiste? ¿Y qué dijo él? Es que tuve temor, porque estaba desnudo. El temor es un elemento de la caída. Es una característica de la caída del ser humano, del hombre. Sentimos y experimentamos temor a aquellas cosas que no controlamos, aquellas cosas desconocidas. Pero el temor, el Señor lo echa fuera. El amor echa fuera el temor. El temor es algo que tenemos que crucificar, algo que tenemos que dejar. El temor a lo que ha de venir, mucha gente siente temor. Yo no sé cuánto ustedes han leído del terremoto que viene en California, los Estados Unidos. Ya hubo uno pequeño, pero dice que el que viene es de 10 puntos Richter hacia arriba. Esa ciudad va a quedar completamente destruida. ¿Sabe usted cuánta gente se está cambiando del estado? Porque lo ven venir sí o sí. Y ese terremoto va a producir un cambio no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo por el grado que va a tener. Y la gente está atemorizada. Un estudio de caso en los Estados Unidos, ahí en California, de la cantidad de personas que asisten a terapia, que toman inductores del sueño o antidepresivos, es tremendo, porque la gente está atemorizada que este terremoto prácticamente matará casi todo el estado. Y estamos hablando de uno de los estados más grandes de Estados Unidos, donde está toda la economía de Estados Unidos, California. Fíjese el temor que hay en el norte. El temor que hubo, cierto, en la parte central, 6.5. Nosotros decimos, oh. Con el 8.8 para nosotros todo lo que está abajo de ahí no nos da temor. 8.9 ya empezamos a preocuparnos. Pero muchas veces el diablo usa el temor. Nos inhibe que toda la capacidad que tenemos, todos los dones, los talentos que Dios nos ha dado, ahí quedan postergados, porque el temor a enfrentar las personas, el temor a enseñar, el temor a predicar, a hablarle a otro de Cristo, simplemente el diablo nos mantiene callados y quietos. La burla, la intimidación, el temor son maquinaciones. Termino con el verso 2 de Corintios capítulo 4:4 o 2:11, 1 y 2, 2:11 creo que es. No ignoramos las maquinaciones del diablo. 2:11. Es ¿11? Leamos juntos, 2:11, 1, 2, 3, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos, hermano, maquinaciones significan en el griego estrategias. Satanás tiene estrategias para operar. Estrategias de cómo enfrentarnos a nosotros, ver nuestras debilidades, puntualizar nuestras debilidades para trabajar en nosotros,
para impedir que nuestra vida cada día se consagre más al Señor y sirva para el Señor. Terminemos volviendo a leer ese verso todos juntos y no se olvide de él. 1, 2, 3. No ignoramos. Agnóstico, esa palabra en el griego. Ignorar es agnóstico. Significa no tener toda la información. Usted no tenga toda la información de cómo opera el enemigo para que lo pueda enfrentar. Así le decía a mi hermano yo, enseñándole los principios, cómo enfrentar al enemigo. Con la palabra, con la oración. Nosotros no ignoremos las maquinaciones. Le invito a orar con ese verso de la Biblia. Diga usted: Señor, impida que Satanás obre con sus estrategias en mi vida. Padre, te